Bendiciones a todas y cada una de las personas que nos están viendo en vivo, las personas que han de ver esta grabación. Esta es mi trayectoria con su amigo Yadniel Vega. En este caso estaré entrevistando a Duamel Sánchez. Duamel es diácono de la Iglesia Casa de Oración Máxima Alabanza. Tiene una gran trayectoria que contarnos. Disculpen que nos conectamos un poquito tarde, ¿verdad? Tuvimos un poquito de dificultades técnicas, pero para la gloria de Dios, pues ya pudimos resolver y estamos ready. Un poquitito tarde, pero aquí estamos. ¿Verdad? Les pido que compartan esto en sus redes sociales, fanpage, grupos, etcétera, para que sean más las personas que puedan ver la misma. Si tienen preguntas para Duamel, la pueden escribir en el área de comentarios, preguntas obviamente que contribuyan a la entrevista misma. Y en adición a eso, les recuerdo que esta entrevista estará disponible en las diferentes plataformas de podcast, lo que es Apple Podcast, Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, Overcast, anyway, diferentes tipos de plataformas de podcast, las cuales están listadas en mi perfil personal y ahí pueden ir mañana y buscar la misma. También estarán disponibles en el canal de YouTube. Si no ha ido al canal de YouTube, te invito a que me busques como Yadniel Vega y te suscribas al canal para que recibas notificaciones cada vez que suba nuevo contenido como lo que ha sido mi trayectoria, que ha sido algo bastante de gran bendición para muchas personas. He recibido muchos testimonios de las entrevistas pasadas, ¿verdad? Y es un privilegio para mí tenerla aquí a Duamel, ya que Duamel no solamente es el líder de los diáconos de la Iglesia Casa de Oración Máxima Alabanza, iglesia en la cual me congrego, sino que también es un maestro para mí. Literalmente, Duamel fue la persona que me enseñó a cómo utilizar una concordancia Strong. Todavía eso no se me olvida. Yo no sabía utilizar una concordancia Strong y Duamel fue quien me enseñó cuando yo me reconcilié con el Señor. Él fue quien me enseñó cómo utilizar una concordancia Strong, ¿verdad? Y antes de dar comienzo a la entrevista, ¿verdad? Duamel, si quieres dar un saludo, unas palabras antes de dar comienzo. Saludos a todos, bendiciones, ¿verdad? Yo sé que estamos un poquito retrasados en el tiempo de lo normal, pero estamos aquí, ¿verdad? Y yo sé que va a ser de gran bendición y cada persona que pueda escucharlo, ¿verdad? Sé que va a ser de gran bendición. Cada uno tenemos algo que aportar, cada uno tenemos algo que nos ha sucedido en nuestra vida en algún momento dado. Y yo sé que muchas personas se pueden identificar con lo que podamos hablar en esta noche. Bendiciones a todos los que estén conectados. Bendiciones. ¿Verdad? Y lo importante de todo esto es poder identificarnos con la historia y la trayectoria de las personas que se han traído aquí, como lo hemos hecho en el pasado. Las personas que no conozcan la dinámica de lo que es mi trayectoria, pues les digo un resumen bastante rápido. Mi trayectoria, pues, con el propósito de entrevistar a personas, hombres y mujeres de Dios que el Señor está utilizando para impactar de diferentes maneras, ya sea pastores, líderes, etcétera. Personas que estén siendo de gran influencia en el reino de Dios, que tengan una gran trayectoria que contar, la cual pueda ser de edificación para muchas personas. Ahora mismo puede que muchas personas no conozcan a Duamel, en adición a las personas de la iglesia local o personas que son familia de la iglesia local, pero hoy día van a tener la oportunidad de conocerlo, no solamente a él, sino conocer su historia y su trayectoria, la cual sé que va a ser de gran bendición y gran edificación. Pues yo he sido edificado a través de la historia y la trayectoria de Duamel, lo poco que he escuchado de la misma. Y hoy, pues estoy casi seguro, no, estoy completamente seguro que no va a ser la excepción, no solamente para mí, sino para todas y cada una de las personas que hayan de conectarse al live. Recuerden compartir. Duamel, ¿verdad? Quisiera que comenzaras contándonos
con tu nacimiento, como yo puse en la promoción de esta entrevista, la muerte literalmente ha intentado de todas maneras de arrebatar tu vida literalmente desde tu nacimiento. Muchas veces nosotros decimos esto, el enemigo ha buscado cómo acabar con mi vida desde mi nacimiento, pero es porque desde pequeño hemos tenido diferentes encuentros con la muerte literalmente, pero en tu caso fue literalmente desde tu nacimiento. Quisiera que nos contara un poquito e indagara en esa anécdota. Antes, ¿verdad? Antes que todo, y quiero hacer énfasis en esto, esto es importante, Yaniel, esto que tú estás haciendo es importante en el sentido de que yo puedo hablar de cualquier otro testimonio de otras personas, pero esa persona que a lo mejor tú le vas a hablar, lo que quiere saber es en qué cambio hubo en tu vida, qué tú puedes hablarle, qué tú puedes testificarle de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Los testimonios de las demás personas son importantes, pero tú como persona, tu testimonio, cuando tú vas a hablarle, cuando tú vas a hablar a otras personas, el tuyo es más importante porque ellos van a ver una realidad, no es de que me contaron de otros, sino que es de lo que realmente es tu vida. Y así mismo, como decía, cuando nací, como al mes de nacido, pues mi mamá me lleva al hospital, estaba como deshidratado. Cuando me inyectaron por todos lados porque no podían encontrarme una vena. Cuando pues me sacan el líquido de la espina dorsal, ¿verdad? Y encuentran que yo lo que tengo es una sepsis, yo tengo la sangre literalmente envenenada. Y los médicos pues hablan con mi mamá y le dicen, pues mira, señora, él lo que tiene ahora mismo son las probabilidades de vida son de 36, lo máximo 48 horas de vida. Y le dicen, pues no sé si usted asiste a alguna iglesia o algo así. Pues yo fui criado en la iglesia católica, ¿verdad? Mi mamá siempre ha estado en la iglesia católica. Pues entonces yo me encontré, en ese momento nos encontrábamos en Arecibo y tenían que, llamaron, apareció un sacerdote, ¿verdad? De la iglesia católica, y como no fue un bautismo como tal, fue más como una presentación, pero no había testigos, so que mi mamá tuvo que coger a dos personas desconocidas para presentarme. De hecho, nunca los llegué a conocer. Intentamos buscarlo, pero nunca los llegué a conocer. Y de esos 36, 48 horas de vida que la ciencia dijo que yo iba a tener, para la gloria de Dios, voy para 41 años. De ahí, eso fue el comienzo de una larga historia que ha sucedido durante mi vida. No, y lo impresionante es eso, como el mismo médico fue bien claro con tu mamá y le dijo, mira, lo que tiene son X cantidad de horas, o sea, no sé si usted asiste a alguna religión, si asiste a alguna religión, pues ya toma acción porque literalmente este es el tiempo que le queda al niño. Y de ese tiempo que te dieron, ya tienes, ¿cuánto? 41 dijiste. ¿Perdón? Del tiempo que la ciencia te dio en tu nacimiento. Sí, ya vamos para 41 años. A 41 años. Sí, por la gloria de Dios, ya.
de 24, de 36, 48 horas, ya vamos para 41 años. Después de eso sucedieron muchas cosas, después al tiempo, ya cuando ya un poquito más niño, ¿verdad? Ya ves, lo primero fue cuando yo era recién nacido, era bebé. Después, luego, cuando niño, pues, me quedo pegado a lo que es una toma de corriente. Y al que sabe, pues, de corriente, si es una corriente 220, lo que dicen 220, 240, eso te da y te bota. Pero cuando es una toma 110, 110, 120, eso no te bota. Esa es la que agarra, ¿verdad? Esta te agarra. Y yo intenté salirme de ahí y por más que quise, no me salí, sino hasta que una persona se percató y tumbaron lo que es el interruptor, lo que es los breakers, lo tumban y ahí pues yo me desplomo literalmente. Y cuando me vengo a percatar, estoy en el hospital, pues la parte de la corriente salió, como dicen, que uno como explota, sale por la barriga. Todavía tengo las cicatrices de ese momento. Eso fue otra que pues que estuve bien, no, Dios me libró de ahí. Después ya cuando llega la adolescencia, pues en la adolescencia pues estamos bien, qué sé yo, algún otro, algún accidente, así digo yo, por errores de uno de adolescente, pero que yo digo que como quiera que sea, Dios me guardó de esos accidentes que tuve. No fueron muchos, fueron como 2, pero fueron un poquito. Estos son accidentes, por ejemplo. Tuve un accidente. Sí, tuve un accidente, lo que le dicen los Ford Track. Tuve un accidente que choqué con, por no darle a un carro, choqué con un poste. Pero literalmente me pelé todo mi pecho, me corté completo, ¿sabes? Mi pecho hasta mi barriga abajo, todo era una llaga completo. Wow. Y nada, después, cuando para el 2005, ¿verdad? Que estoy en la empresa que yo laboraba, pues ahí pues, me empezó un dolor bien fuerte. Ya venía con unos dolores desde antes, pero ese día fue un dolor como que bien raro y le dije a mi esposa, mira, yo voy para el hospital porque este dolor pues no se me quita para nada, no se me quita, tengo que ir para el hospital. Yo me voy solo. Pero ella pues me dijo, no, yo me voy contigo. Y gracias a Dios que se fue conmigo, porque ya a mitad de camino ya yo no podía ni guiar. No, literalmente ella me tuvo que llevar. Yo llegué a la emergencia gateando, literalmente gateando, porque no podía caminar, me solté los pantalones porque no resistía ni tenía el pantalón puesto. Entonces, el dolor era estomacal. ¿Perdón? El dolor era estomacal, en el abdomen. Sí, era un dolor increíble que no me podían tocar la barriga. Entonces, pues todos los análisis pues salen bien. Lo que ellos piensan, porque como ven un líquido como regándose, piensan que es el apéndice, pero al fin de cuentas, como al día me meten a sala de operaciones. Y cuando ellos abren, pues mi apéndice está bien. Entonces tienen que abrir más, lo que se le llama, lo que es una exploratoria. Hacen la exploratoria y lo que encuentran es que a mí se me había reventado una hernia. Yo tenía una hernia, tenía una adherencia que me habían estrangulado el intestino
y se me había reventado. O sea, no fue ningún apéndice, fue una hernia que había reventado y pues estaba botando fluido, que también en ese sentido muchas personas pierden la vida a causa de eso, cuando un intestino se perfora, se infecta. Correcto. Y pude salir de ahí, pero ese mismo, eso fue como en junio. En julio. ¿De qué año? ¿De qué año estamos eso fue hablando? Eso fue en el 2005. 2005, ok. Sí, eso fue en el 2005. Luego en ese mismo año, en el 2005, como un mes y pico, porque yo tenía ya unas vacaciones programadas para Estados Unidos, voy a Estados Unidos con mi esposa y mis hijos, y empecé allá con mucho dolor. Y como te digo, fue tan el dolor que ya casi yo no podía ni caminar otra vez. Y fue que se me había creado un absceso dentro de la barriga, donde estaba pues lleno, tú sabes los abscesos que están llenos de lo que es pus, de porquería. Fluido, pus, fluido intestinal, sí. Y entonces reventé, tuve que ir a un hospital allá, ¿verdad? Y atenderme allá y esperar en lo que, porque no adelanté mis pasajes, porque pues ya yo tenía, primero que no conocía del Señor, es una cosa, ¿sabes? No tenía temor del Señor, yo lo que estaba pendiente literalmente era, yo le decía a la doctora, deme algo, un antibiótico o algo, pero deme algo que yo pueda seguir ingiriendo bebidas alcohólicas, porque eso es lo que yo tenía en mente, pues no puedo, no sabes, no puedo decir otra cosa. Correcto. Y en medio de eso seguí bebiéndome los medicamentos, pero seguía ingiriendo bebidas alcohólicas. Y hasta el punto que se me perfora el intestino, se me abre la herida de la operación, por donde mismo estaba botando las secreciones. Entonces se me empezó a salir la excreta por la herida de mi operación. Yo estando allá, y yo a toda esta no quería alarmar a nadie, pues literalmente me quedé callado. Llegó el día de mi vuelo, nos montamos, llegamos a Puerto Rico y yo le dije a mi esposa, pues déjame en el hospital, no, yo no voy para casa, porque siento que lo que yo estoy botando es por mi herida, lo que yo estoy botando son las heces, ¿verdad? Es excremento. Y cuando hablo con el doctor, yo le digo al doctor, mira, siento que es esto, y él me dice, no, eso es imposible. Eso es imposible. Pero que ya yo me conocía mi cuerpo, ya yo conocía cuando eso iba a suceder. Y delante de la presencia del mismo doctor, sucede que por la herida empecé a botarlo, porque se había expulsado bien fuerte. Y ahí el doctor me dijo, es verdad, y vamos a pasar a la operación otra vez. Entonces me metieron a sala de operaciones otra vez. Yo digo que vuelvo otra vez y recalco. ¿Sabes? Yo estuve alrededor de una semana, yo creo, botando excreta por esa herida. Botando excreta por esa herida. ¿En tu casa o te habían dejado en el estaba en Estados Unidos. Admitido? Yo estaba en Estados Unidos. Okay, yo estaba okay. En vacacionando. Cuando yo llego a Puerto Rico es que yo llego y yo no voy ni a mi casa, yo voy directamente al hospital. Y cuando entonces el médico me ve, él no me creía hasta que sucedió delante de él. Pues entonces, por eso que antes ahí mismo, pues, tú llegas a Puerto Rico, ya tú llevabas una semana botando heces fecales por una herida. Llegas a Puerto Rico, por la herida le dices a tu esposa, déjame en el hospital, y ahí el médico pues dice como que esto es imposible, pero ahí mismo frente
llegaste al médico presencial, o sea, que el médico presencial, el momento en el cual tú comienzas a botar todas ese fecales a través de la herida. Correcto. Por la misma herida que tenía en la barriga. Wow. Algo bien importante, ¿verdad? ¿Sabes? De ahí pues me entró esa noche, no, pues ya era tardecito. Al otro día ya por la mañana estaba en sala de operaciones y me ponen una fundita, estoy con una fundita puesta. Me ponen esa fundita para recoger todo lo que salía de mi intestino. Correcto. Que fue algo bien fuerte, fue algo bien impactante y algo que tengo que mencionar que es bien importante, ¿verdad? Y para las personas que estén conectadas de alguna forma u otra o el que luego pueda ver el video, algo bien importante, no es lo mismo tú pasar una situación con Cristo y sin Cristo. Así. Yo no tenía Cristo en mi corazón. Yo no tenía Cristo en mi corazón. Y yo literalmente caí sumergido en una depresión increíble. Yo lo que tenía apenas eran como unos 25, 26 años. Una persona productiva en todo. Verme ya literalmente estuve como entre una y otra estuve como unos 14, 15 días hospitalizado. Yo no quería, ¿sabes? Lo único que llegaba era mi esposa y mi familia y yo no quería a nadie. Yo solamente, pues mis hijos estaban pequeños, no podían entrar al hospital. Y yo estaba 24/7 a oscuras en el hospital. ¿Sabes? A mí, el único que prendía la luz era el doctor cuando llegaba. Y cuando salía tenía que apagar. Yo no quería televisor, yo no quería nada. Estaba ya en un estado como uno diría, un estado de depresión. Total. Sí, en un estado de depresión total, que solamente yo digo, cuando llegaba mi esposa, yo lo que era, ella se sentaba al lado mío y yo a llorar. Yo a llorar porque no, ¿sabes? Aunque me habían pasado cosas en mi vida, pero esa nunca, no había experimentado eso tan fuerte y como de niño pues yo no sabía nada, pero ahora yo estoy consciente de las cosas que están sucediendo. Yo me estoy viendo con una fundita que me está recogiendo mi desecho. No sabía cuánto tiempo iba a estar con la fundita. Tenía que estar de cada rato cambiándome eso. Fue una experiencia, y vuelvo y te repito, no conocía de Cristo, no conocía del Señor, no tenía temor de Él. Y fue bien difícil, porque vuelvo y te digo, yo digo que llegué bien profundo, porque vuelvo y te digo, lo que yo quería era oscuridad nada más. Yo no quería ningún tipo de luz, yo no quería nada. Y estar solo. Y después, y mi esposa. Te pregunto, ¿verdad? Dando reversa un poquito, ¿verdad? Ya que estamos en el punto en el cual ya tú estás teniendo ¿verdad? Unos problemas de salud bastante serios, pero antes de llegar al detalle de tus problemas de salud serios y llegar al desenlace en el cual tienes el encuentro con Dios, que ahí tú nos puedes, ¿verdad? Describir la gran diferencia de pasar un proceso, ya sea de salud, de finanzas, etcétera, lo que sea, con Cristo versus sin Cristo. Antes de llegar a ese punto, ¿cómo fue tu adolescencia? O sea, tú fuiste criado en la iglesia católica, con tu mamá, ¿correcto? Sí, yo fui, mira, es que es un poquito gracioso.
es un poquito, yo digo, entre mi vida ha sido entre situaciones fuertes, pero también he tenido muchas cosas jocosas. Eh, pues yo fui criado en la iglesia católica, Ajá. pero un día pues me estaba, como dicen uno, los chamacos están como que en la pavera. Y estuve literalmente la misa completa entre mi hermano, dos muchachos más, dos amigos míos y yo. Lo que estuvimos fue relajando y hablando en la misa, ¿verdad? Pero que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Oh, sí, Por sí, sí. respeto, pero que cuando se acabó la misa, en vez de dar los anuncios, lo que el sacerdote fue y dijo, mira, hubieron 2 o 3 muchachos a la parte de atrás que estuvieron toda la misa relajando. La próxima vez que yo los vea, los voy a coger por unas orejas. Y yo miraba para el frente y mi mamá me miraba y me hacía, como quien dice, yo te agarro ahora. Yo te agarro cuando salga, papá. Y bueno, normalmente pues en la iglesia católica pues se espera que salga el sacerdote, ¿verdad? Primero y después pues sale la congregación. Yo dije, si espero que salga, me coge mami. Tuvimos que irnos, mi hermano y yo, antes de que se acabara antes de que se acabara la misa y arrancar para casa. Y ponernos como, nos pusimos como 2 o 3 maones, porque yo sabía que lo que venía era candela. Que tú sabes que lo que te venía era azote de cuero limpio. Sí, de hecho me lo metieron los cantazos, pero pues yo me hacía que me dolía, pero yo realmente estaba bastante Tenía cubierto. un Pero chaleco anticorreazo. sí, pero eso me creó como que una como que no una marca, porque yo digo que no es una marca, pero le dije a mami, ¿tú sabes qué? Que de ahora en adelante yo no vuelvo. Yo no voy a ir, yo no voy a ir más. Te guste, si me quieres dar, pues dame, pero yo no vuelvo. Y de ahí, como eso fue, yo entiendo que fueron como, no sé, si fueron 12, 13 años, realmente no. Y, no volví hasta el momento que murió mi tía, porque tuve que ir, pero de ahí en fuera no volví a ir a la iglesia hasta que después cuando me caso, pues empecé a ir a una iglesia, pero no era cristiana. Mi esposa pues, mi esposa fue criada en el evangelio, yo no, pues ya entendía cómo, ¿sabes? Cómo es la palabra, cómo se mueve, exacto. Y empezamos a ir a una iglesia, pero ella no, pues no se sentía cómoda ni nada. Eso estamos hablando en el transcurso ¿verdad? Pero eso fue antes de la operación. Después de la operación es que nos hacen la invitación a lo que es Casa de Oración Máxima Alabanza. A mí me operaron en junio, me operaron en julio y yo llego a Máxima Alabanza en septiembre. Llego a Máxima Alabanza. De hecho, vuelvo y te repito, voy por invitación y porque yo nunca negaba una invitación, pero no te puedo decir fui porque quería ir. Simplemente pues le hacen una invitación a mi esposa, una familia de que ella pues le daba clase a sus hijos, que hoy lamentablemente pues no se encuentran en la iglesia, pero le doy las gracias, ¿verdad? Porque como quiera que sea, hicieron la invitación
y hoy por hoy yo estoy ahí. Empecé a ir a lo que es Casa de Oración Máxima Alabanza, lo que era cuando estaba en la número 2. Empecé a ir en el 2005. En el O sea, 2005. 2005, el mismo año que tú estás pasando los procesos de salud. Exacto, pero no fui por eso, literalmente no fui por No, eso, no, no, fui no. Sí, porque me pero que invitó. empezaste a ir para ese mismo tiempo. Exacto, exacto, Ok. como a los 2, 3 meses comenzó ahí. Y ahí comencé a ir en el 2005, comencé a ir, y yo iba aún, porque lo que es, ¿verdad? Que lo que es uno estar atado al sistema del mundo. Yo iba por acompañar a mi esposa, por como dicen por ahí, por acumular puntos. Iba muchas de las veces llegué a ir ebrio, ¿sabes? Que no es que no lo digo a orgullo para hacer por decirlo, ¿sabes? No lo digo con orgullo. Correcto. No lo digo con Sino porque orgullo. era un hecho, era algo que realmente hacía. Pero era una realidad que yo estaba haciendo. ¿Sabes? Correcto. Podía llegar a mi casa a las 4, 5, 6 de la mañana e irme para la iglesia, pues por mantener, digo, nunca, gracias a Dios, yo cumplo ahora 21 años con mi esposa. Nunca hemos estado separados, para la gloria de Dios, ni nada. Y yo iba por acompañarla, ¿verdad? Como digo yo, por acumular puntos, para no tenerla tan incómoda. Por lo menos la acompañaba y iba con los nenes. Y asistía a todo lo que hacía la iglesia. Yo iba a retiros de caballeros, yo iba a retiros de matrimonio, yo iba a todo, pero no quería dar el paso. Había algo tan, ¿verdad? Yo digo que me tenía tan atado al mundo que, pues, ¿qué piensa uno? Pues, tengo que dejar cosas. Sí, Y lo que uno no entiende es que en Cristo no hay pérdida, que en Cristo hay ganancia. correcto. Te puedo entender, me puedo identificar mucho, porque pues cuando yo estaba apartado, que yo acompañaba, las veces que acompañaba a mi esposa, yo diría que, wow, 9 o 8 de 10 veces iba también en estado de embriagueo, en estado de sustancias controladas. A ley le decía, y incluso el día que yo tuve un encuentro con el Señor, que ya lo he contado anteriormente, así por encimita en las entrevistas pasadas, fue un día que yo fui en estado de embriaguez y de sustancias controladas también. Este, y iba por lo mismo, por cumplir, por acumular puntos, por, como dicen por ahí, por verla contenta y cuestiones así, pero verdaderamente iba a retiros de matrimonio, retiros buenísimos, iba también a actividades de jóvenes. Nosotros estábamos en el grupo de jóvenes, a pesar de que, JB o Project. sea, JB Project, exacto, lo que fue JB Project, o sea, nosotros no, por lo menos ya no se perdía un culto. Yo mayormente me iba a janguear y si me daba break, pues llegaba ya sea a recogerla o a cogerla, aunque sea la oración del llamado. Porque literalmente era lo que llegaba. Eran bien raras las veces que yo llegaba, como tal, al servicio completo. Pero sí que puedo identificarme bastante bien porque pues algo que también yo pasé. Entonces, mientras tú llegas a máxima alabanza en el 2005, en un momento en el cual ya tú estás pasando un proceso que no llegas por este proceso, sino que pues llegaste en un momento en el cual tú estás pasando por estos procesos de salud. este, ¿Cómo fue influyendo de alguna manera, o si influyó de alguna manera, ¿verdad? La palabra que tú ibas escuchando en superar o en sobrepasar estos procesos que tú estás pasando, porque
ok, no habías dado el paso de fe aún, pero te estabas alimentando de la palabra, o sea, te estabas alimentando, la palabra estaba siendo sembrada en tu corazón, obviamente, por más que muchas, y lo digo por experiencia misma propia, por más que uno ignore, o sea, siempre uno retiene algo, y estás pasando estos procesos de salud aún sin dar el paso de aceptar a Cristo y de dedicar tu vida totalmente a Él, etcétera, pero estás siendo alimentado durante, si no me equivoco, 4 años antes de darle el paso de 4 fe. años. ¿Cómo antes de estos 4 años, o sea, antes de dar este paso, mientras estás pasando todos estos procesos de salud, cómo esta palabra que tú vas recibiendo, no solo del apóstol Raúl, sino de diferentes ministros de la casa o que venían de invitados, fue influyendo en ti? Mira, vuelvo y te digo, y la palabra lo establece, que ella no va a tornar atrás vacía, Correcto. sino que va a ser el efecto por el cual ha sido enviada. Y, y esa palabra llegaba a mi corazón y te digo que yo podía estar el servicio completo súper bien. A mí lo único que no me gustaba era el llamado, porque era una lucha espiritual bien fuerte, porque realmente durante 4 años yo quise hacerlo, pero no podía. Yo sentía como que, no sé si alguien se puede identificar conmigo ¿verdad? En este momento. Yo sentía como que me ponía en tornillo, No ¿sabes? me puedo Era identificar la, era contigo. la, era Yo la soy peor el primero. experiencia, era la peor experiencia que yo podía pasar. Yo soy el primero. Yo podía recibir la palabra, gozármela hasta que llegaba el llamado. Cuando llegaba el llamado, ahí era el problema. Porque yo me gozaba la palabra, pero yo no quería, yo me gozaba de la palabra. Mi padre espiritual, el apóstol Raúl López, ¿verdad? Una palabra y los que exponían la palabra también en la iglesia. Y, y me enseñaron tanto, ¿verdad? Y la palabra que llevaban era tan poderosa y es poderosa porque no han dejado de llevarla de esa manera. Llevan una palabra poderosa, una enseñanza, más que una palabra, una enseñanza poderosa. Y, y siguió calando eso en mi vida. Y como digo que no va a tornar atrás vacía, lo único que yo rendí mucho, ¿sabes? Fueron 4 años, donde incluso el apóstol Raúl es padrino de la gemela, de una de las gemelas. O sea, que ya estábamos, digo yo, como más en ese ambiente más un poco familiar, pero siempre, aunque él siempre, aunque él es el padrino de mis nenas, nunca yo he dejado de llamarlo pastor, apóstol, nunca, siempre le he tenido ese respeto y siempre lo tendrá, siempre lo tendrá. Y durante ese tiempo, mientras yo escuchaba, porque algo que quiero aclarar y que algunas veces digo yo, no sé si, pues el que quiera diferir de mí lo puede hacer. O sea, yo no tengo problema con eso, en que difieran, pero muchas veces pensamos que Dios escucha solamente a la persona que ha tenido un encuentro con Él, a la persona que le ha dado su vida y Él escucha, pero la verdad es que Él no escucha todo, porque yo aún bebiendo, fumando, jangueando, pero algo yo le dije a él, cada cual, ¿verdad? Y no quiero que esto sea como algo porque todo el mundo llega de una manera distinta, todo el mundo llega de una manera distinta, pero yo dije, muchas veces
muchas personas llegan en un momento de su vida que ha sido bien doloroso, en un momento de su vida donde han perdido un familiar, donde han perdido su matrimonio, donde están en una escasez económica súper fuerte, donde, ¿sabe? Digo, como decía, como dice el apóstol, explotado, Reventado y disgustado. disgustado. Pero yo le dije a Dios, yo quiero llegar de una manera diferente, yo quiero llegar en el pic, cuando yo me sienta de alguna manera más realizado, más en una mejor etapa de mi vida, por decir. Y eso, pero eso solamente lo hablé yo, conmigo mismo, y yo digo conmigo mismo y con el Señor, porque yo nunca le dije nada de esto a mi esposa. Esto yo nunca se lo dije a mi esposa, simplemente eso fue una conversación entre Dios y yo. Pero recuerdo que como al año de eso, viene Margaret, la esposa de Andy, me recuerdo yo, que ahora está en Tampa. Sí, man, sí. Y ella se me acerca y me da una palabra de parte de Dios. Y por eso es que yo digo ahora de que Dios no solamente le va a hablar a las personas que están ahí congregándose todo el tiempo con Él o que lo han aceptado a Cristo, porque lo que ella me habló fue algo que yo había hablado con Él. Ella me dice, tú tienes una promesa con Dios y Él te dice que Él se acuerda de lo que tú y Él hablaron y que Él lo va a cumplir. Y yo, wow, ¿sabes? En ningún momento yo me esperaba eso. Pero al cabo digo yo, ya estamos hablando de como año y medio. Pues en mi vida laboral hay un cambio. Dentro de la misma empresa hay un cambio, pero un cambio pues donde yo como individuo, ¿verdad? Estoy en una mejor posición. Y tras que estoy en una mejor posición, la empresa compra 10 camiones para toda la isla. Camiones nuevos para toda la isla y me llaman me llaman y me dicen, mira, tienes que ir al pueblo de Junco porque de los 10 camiones que llegaron, uno es tuyo y tienes que coger un adiestramiento allá para porque ya el camión trae unas tecnologías que los otros no traían y tenía que coger y cuando literalmente recibo el camión, vuelvo y te digo, estoy en mi, yo era vendedor, estaba bien, pero también viene la voz de Dios y me dice, yo cumplí, yo hice mi parte, te toca la tuya. Y eso fue en una madrugada, porque yo me iba de mi casa a las 2:30, 2:40 de la mañana, me iba yo. Y de madrugada, mientras yo iba, puedo escuchar la voz de Dios que me dice, ya yo cumplí mi parte. Estás en tu mejor momento. Estás de tantas personas que pudieron haberle, ¿verdad?, dado esos camiones, me escogieron a mí. Y yo sé que muchas personas se molestaron, ¿verdad? Porque había muchas personas
con mucho mayor seniority en la empresa, pero, ¿verdad? Me escogieron a mí. Y yo de ahí dije, ya sabes, yo creo que yo también tengo palabras, pero con todo eso estaba resistido, en eso, en dar ese paso. Pero sabía que lo tenía que dar, sabía que era importante en mi vida y sabía que era yo digo, como un pacto que yo había hecho con el Señor. Y llega el 2009, eso fue en el 2009 cuando llega en un Viernes Santo, en el 2009. Y recuerdo el apóstol Raúl predicó una palabra poderosa. Y yo con ese deseo y me aguanté, me resistí. Pero yo sabía que era mi día. Yo sabía que ese era el día. Y no solamente yo sabía que era el día. No solamente yo sabía que ese era el día, sino que mi esposa sabía que era el día también. ¿En qué momento? Pues no sabemos. ¿Qué pasó? Que después de ahí había como un compartir de la iglesia en la casa de Anés y Coco, y en medio en medio de la algarabía, en medio de la fiesta, en medio, hubo un mover del Señor bien bonito, y ahí es donde yo recibo a Cristo. ¿Sabes? No lo recibí en la iglesia, lo recibí en una fiesta. Ve acá, está en un compartir, para ese tiempo era lo que se llamaban los grupos Centinela, en otros lugares se le conocen como células, pero no está en un compartir como de tipo estudio bíblico ni culto en la casa, lo que era un compartir tipo fiesta. Sí, O sea, tipo fiesta. era literalmente un compartir lo que había en ese momento. Pero, Sí. ¿qué fue lo que te llevó durante ese compartir a aceptar, o sea, a dar ese paso? Porque, por ejemplo, dice que horas antes, ¿verdad? Estás escuchando una palabra del pastor, que esta anécdota, yo me acuerdo, yo la he escuchado del pastor Raúl, yo no sé ni cuántas veces, pero sí, pura gracia, pues dice como que yo no puedo creer que yo estuve 4 años dándole palabra, y él nunca pasaba. Y viene y lo hizo en una, en una reunión de Centinela, lo cual él siempre resalta, ¿verdad?, la importancia, porque los grupos Centinela o células, como se le conoce en otros lugares, la importancia siempre resalta debido a ese testimonio específicamente, pero que siempre lo cuento de una manera jocosa. Pero recibiste una palabra, no diste el paso en el servicio, pero lo das luego en compartir. Pero qué fue lo que te llevó a dar ese paso? Por ejemplo, ¿fue que alguien te dio una palabra en el compartir? ¿Sentiste No, algo? me presentaron, dentro de ese mover, yo sabía que era mi día también. Okay. Realmente yo sabía, y me dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo? Y yo creo que eso era lo más que yo estaba anhelando. ¿De manera jocosa o serio? Te pregunto por el hecho de que era un No, compartir. no fue jocoso, fue algo. Oh, ok. No te pregunto Sí, cómo era un compartir, por eso te pregunto si te lo sí, preguntaron, no, como ya llevas 4 años. pero entramos había un mover del Señor, ¿sabes? Entraron entre a hacer cántico, Ok. adoración y todo esto, y en medio de eso es que recuerdo que fue Jimmy Torres, que ahora está pastoreando, pues es que me dice que se quería aceptar al Señor, y realmente no lo dudé, dije que sí, porque yo sabía ya, ese era ese era el tiempo, ese era el tiempo. Lo único que yo puedo decir,
A lo mejor muchas veces las personas dicen, perdí 4 años de mi vida, pero yo entiendo que llegué, yo creo que a lo mejor con la madurez. Correcto. A lo mejor sí lo hacía en el Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Él no va a llegar antes ni después, va a llegar en el momento indicado. Y yo creo que llegué con una madurez. Llegué con un fundamento de 4 años escuchando palabras, recibiendo que uno está absorbiendo eso. O sea, ya tú tienes un fundamento de la palabra. Aunque somos todavía, era un niño, soy un niño todavía, pero cada día vamos más a esa perfección. Cada día vamos más a esa perfección. Y de ahí en adelante, rápido empecé a coger mi discipulado, mi capacitación, porque yo quería trabajar para la obra. Yo quería trabajar para la obra y rápido lo primero que hice fue, a la vez que acepté al Señor, fue empezar a ir a coger las clases. Cuando terminé las clases, rápido me incorporé a los ujieres, a hacer el estacionamiento que me apasiona, hacer literalmente desde el estacionamiento, hacer todo. Me apasiona, digo yo, me apasiona el servicio. Fue parte de mi vida ¿verdad? Como vendedor. Era un servicio un customer service, ¿verdad? Un servicio al cliente. Y pues en la iglesia, pues digo, un servicio a las almas, que yo podía compartir con cada una de ellas y siempre me ha gustado servir. Siempre me ha gustado servir. Y vemos, ¿verdad? Vemos cómo a través del servicio Dios te ha ido promoviendo, no solamente en cuanto a rol y posición, sino también en cuanto a tu ministerio familiar, o sea, el cambio del Duamel, pero eso lo puedo decir yo porque yo conozco a Duamel antes de que diera el paso, porque pues yo creo que yo me congregaba ya para el tiempo que yo comencé a congregarme en Máxima Alabanza, ya Duamel estaba, si no me equivoco, porque estábamos en la número 2 también para ese tiempo, y yo conocí ese Duamel que era bien jocoso, digo, todavía es bien jocoso, pero ahora es más juicioso a la hora de hablar. Para ese entonces, no. Todo tiene su tiempo. Exacto. O sea, era bien jocoso y toda la cuestión, y la forma, su personalidad, su forma de expresarse, su forma de presentarse, versus el Duamel de ahora, cómo él se acerca a las personas, con su oratoria a la hora de hablar, no solamente frente a un púlpito, sino a hablar de cara a cara con alguien. No necesariamente tiene que ser un ministro, un pastor, puede ser una visita. O sea, ver la gran diferencia de cómo a través del servicio Dios lo ha ido cambiando, ha ido madurando y amoldeando. O sea, es algo completamente increíble que podemos juntar eso en diferentes personas, pero pues hoy estamos hablando de Duamel. O sea, y verdaderamente es algo que tú me diste una palabra ayer en cuanto a una pregunta, yo te hice que estábamos hablando por teléfono y creo que la palabra era fidelidad, si no me equivoco. ¿Pero? Ayer cuando estábamos hablando por teléfono, estábamos hablando, ¿verdad?, sobre la dinámica de la entrevista, etcétera. Y yo te hice una pregunta y tú me dijiste, la respuesta para eso es fácil y eso es fidelidad. Lealtad. Lealtad es la palabra, lealtad. O sea, tú me dices la palabra es lealtad, pero a través de esa lealtad se ha visto un cambio
que en muy pocas personas se ven. ¿Y por qué muy pocas personas? Porque hay personas que a veces llevan 10, 20 años, 15 años en el Evangelio y siguen siendo lo mismo, no en cuanto a que, no, eso quiere decir que yo tengo que cambiar mi forma de ver, no, pero a través de quién tú eres y lo que tú das, a través de los frutos, o sea, tú vas viendo el cambio y la madurez. Por ejemplo, ahora mismo puede ser que si Duhamel hubiera pasado un proceso de salud, que hace poco pasó otro proceso de salud, si tal vez le hubiera pasado ese mismo proceso de salud años antes, cuando él no tenía a Cristo, su actitud al tomar ese proceso de salud, el cual literalmente amenazó nuevamente con tu vida de una manera bien seria, o sea, hubiera sido otra actitud que tú tomaste, más sin embargo, la actitud que tú tomas y la actitud que tú tomas no solamente antes del proceso, durante el proceso y después del proceso fue algo que ministró a muchas personas. Por ejemplo, lo digo por mí mismo, porque yo digo, wow, Duhamel está como si nada, como si nada hubiera pasado. Pues desde él está como que, ok, estuve tanto tiempo sin venir a la iglesia porque estaba en el hospital y ahora llegué y nada, la cosa sigue como si nada. Y fue algo que me impresionó. ¿Por qué? Porque ahí se ve que a través de esa lealtad al Señor y a través de esa lealtad también a las personas que uno les presta nuestros oídos para alimentarnos de comida, o sea, de tierra fértil, de alimentarnos de este alimento espiritual puro, vemos el fruto de eso. O sea, y en este caso yo pude verlo en Duhamel cuando hace poco, ¿verdad? Que me gustaría que nos hablaras también de ese proceso que tuviste hace poco, pero que fue un proceso bastante difícil, pero Sí. que dio un gran testimonio, sin él ni siquiera tener que hablarlo, simplemente porque, pues, obviamente, inevitablemente muchas personas se supo, y fue durante el lockdown, cuando comenzó el lockdown. Muchas personas lo subimos y pues yo fui uno que cuando me enteré de eso, yo caí, yo estaba bien triste, bien atribulado. Yo por acá bien atribulado por lo que Duhamel le estaba pasando y Duhamel por allá, como bien dice, descansando en los brazos de Jesús, no que se estaba muriendo, pero sí Estaba descansando en reposando en la reposo. palabra, reposando en la palabra, reposando en lo que Dios ha hablado. Y eso fue lo que Correcto. digo, eso fue lo que me mantuvo. Yo estuve del 2019 al 2020, de mayo de 2019 a mayo de 2020, yo estuve 45 días hospitalizado, tuve, si no me equivoco, 3 operaciones o 4. Estuve, vuelvo y digo que estamos hablando de la cuestión de la salud. Yo estaba vomitando la excreta. Me tuvieron que poner lo que es el nasogástrico, que eso es tú sabes lo que es eso. Sí, yo Es lo tuve. el tubo que te meten por la nariz, que te llega hasta el estómago, y eso es sin ningún tipo de anestesia. Esa sangre fría y a capela. Exacto, eso aguanta. Sí, Y yo sé que mucha gente le ha tocado vivir eso y no es un proceso que es fácil ni se lo deseo a nadie. no, chacho, no. En cuestión a lo que puedo ser hoy, le doy gracias. Mira, cada persona, es como yo digo, yo no, siempre uno tiene que estar rodeándose de personas que tengan un mayor conocimiento para uno poder seguir creciendo. Correcto. Si hoy yo he cambiado mi manera de hablar, yo le puedo dar las gracias ¿verdad? A mis pastores, a apóstol Raúl López, al apóstol Abigail Ferrer, también como ancianos como Bridot, que tienen una oratoria bien, este es su fuerte, y uno absorbe de ellos, y como yo digo, algunas veces Bridot podía tirar alguna palabra y yo no entendía, pero yo salía, iba a Google y buscaba y ya podía tener un mayor conocimiento de lo que él quería expresar. Pero
De ahí es que uno aprende. Correcto. De ahí es que uno aprende y de ahí fue que aprendí, ¿verdad? De ese modelaje, de unas personas sumamente verticales, que corrigen con amor, y hoy por hoy le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque primeramente quien hace la obra es Él. Dice que en Filipenses, Él dice que el que comenzó la obra la perfeccionará. Pero gracias a Dios que tuve unos mentores, y tengo hoy día también, ¿verdad? Que me ayudaron, me encaminaron, me enseñaron hasta corregir palabras, y hoy por hoy le doy gracias a Dios por eso. Hoy por hoy, vuelvo y te repito, 45 días en un hospital, y solamente lo que yo digo lo que me sostuvo, porque fue su amor, fue su misericordia lo que me sostuvo, fue su palabra, ¿verdad? Yo miraba dentro de mi incapacidad que tenía en una cama postrado. Yo lo único que miraba hacia arriba y decía: Señor, tú hablaste a mi vida. No estoy diciendo que no va a llegar la tristeza llega, porque las emociones van a llegar, pero una cosa es que lleguen las emociones y otra cosa es que tus emociones te dominen por completo. Son dos cosas diferentes. Está de que venga la emoción, pero tú tienes que discernir, o si vas a seguir viviendo por las emociones, o vas a creer en lo que Dios ha hablado. Eso es la parte más importante. Y dentro de eso yo decidí creerle a lo que Dios me había hablado, lo que Dios no solamente ha hablado para mí, ha hablado para mi familia, ha hablado para mis hijos. Y de eso me agarré fuertemente. Y aunque salí del hospital débil, pero ya gracias a Dios estamos más fuertes. Ya gracias a Dios pues ya he podido echar unas cuantas libras. Sí, porque yo vi cuando tú llegaste del hospital, o sea, cuando comenzaste nuevamente a asistir a la iglesia, que yo fui uno que te dije: wow, Duhamel, tú rebajaste bastante. Y sí, yo sabía el por qué, obviamente lo dije de manera jocosa, y tú sabías que yo, el por qué yo te lo estaba diciendo, pero sí, habías bajado bastante. Bajé mucho. Sí. Y, ¿verdad? Pero dentro de todo, dentro de la operación, dentro de la recuperación, que no fue fácil, la operación fue bastante grande, donde tuvieron que literalmente sacarme el intestino, acomodarme completo y volver a meterlo organizadamente, ¿verdad? Para yo poder funcionar, porque literalmente no estaba funcionando. Pero pude ver, dentro de todo, pude ver la mano de Dios obrando en cada día, en cada mañana. Otra cosa importante, una iglesia orando, eso es poderoso. Una iglesia orando. Otra cosa, una esposa que siempre estuvo ahí, unos hijos que siempre estuvieron ahí, que siempre me dieron ese soporte, dentro de que ellos me veían en una situación delicada, ¿verdad? Porque no estamos hablando que no fue delicado, fue algo bien delicado, donde muchos pues no han vivido, ¿verdad? Yo digo que Dios me ha dado esa oportunidad, porque tú vomitar la excreta no es algo que tú lo veas a diario. Por lo menos yo no lo veo a diario. Pero mis hijas y mis hijos dándome
ese support, ¿verdad? Bien fuerte. Me ayudó mucho, y las oraciones de la iglesia y de cada uno de los hermanos que siempre, ¿verdad?, se preocupó por mí. Fue algo bien importante. Y Y para adelante, aquí, realmente hacia adelante, seguir con lo que Dios ha prometido. Seguimos trabajando en la iglesia fuertemente, seguimos haciendo, ¿verdad?, el servicio, que eso es lo primordial. y que aquí podemos ver la diferencia de el Duhamel que pasó un proceso en el 2005, cómo fue su actitud, o sea, la determinación que él tomó en cuanto a su actitud ante la situación, versus el Duhamel de 2020, pasando un proceso, ¿tú lo catalogarías similar, peor o menor que el del 2005? Mira, que yo tuve también uno en el 2010. Ah, bueno. Ahí hay Igual, otro. yo tuve uno en el 2010 igual también, donde tuve otra operación que me abrieron bastante. Y también tuve el tubo, porque estuve vomitando la excreta, ¿sabes? Ok. Pero ya Ese yo tú ahí me habías tenía, contado, yo creo. yo conocía del Señor ahí. Yo lo que estaba, como digo yo, estaba rookie. Sí. Porque yo acepté al Señor en el 2009, y en 2010 me toca ese proceso también bien, bueno, más corto, porque fueron como unos 18 días, Ok. 18 días de hospitalización, porque la recuperación después tarda meses. Sí. Al de este año, que fueron como unos 45 días por ahí, pero fue bien similar. Fue bien similar. La diferencia, tenía Cristo. Esa es lo, 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 la gran diferencia. Tenía Cristo en mi vida, y aunque lloré, pues no lo voy a negar. Lloré, soy ser humano. Seguí confiando en su palabra. Seguí Y confiando en su como palabra. puso la pastora Vicky, escribió aquí, es normal sentir que nuestras emociones sean expresadas ante un proceso. Lo que no es normal es ser dominado por las emociones. Exacto. Sí, porque no es lo mismo que tú tengas unas emociones, sí las vamos a tener, pero si tú vas a vivir por las emociones, eso te está dominando tu vida, Correcto. ¿sabes? Y es bien importante en ese aspecto de las emociones. Tú eres el que decide si tú vas a vivir por emociones o vas a vivir por lo que dice la palabra de Dios. Por eso fue que Yo al decidí, principio, yo, yo decidí creerle a Dios. por eso fue que al principio yo toqué la parte de este, los procesos con Cristo versus los procesos, o sea, los procesos sin Cristo versus la diferencia de cuando uno pasa procesos con Cristo. O sea, ya vemos que en el 2005 pasaste un proceso en el cual tú no querías ver a nadie, o sea, totalmente encerrado, luces apagadas. Ya cuando único se prendía la luz era cuando entraba el médico a hacer la evaluación, etcétera, Uh-huh. versus el proceso de 2010 y 2020, porque en 2010 estaba rookie, pero ya llevaba tiempo recibiendo palabras, así que ya estaba embuchado de palabras para poder pasar el proceso. Pero estamos ahora en 2020, que están más maduros, más lleno de palabras, con mayor capacidad y mayor Uh-huh. conocimiento de la palabra. O sea, la diferencia de la actitud que tomaste en el 2005, que no tenía Cristo, versus la de decisión, la del 2010 y 2020, o sea, ahí es donde vemos la diferencia de cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón versus cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Correcto. Porque como dice la Correcto. pastora, o sea, podemos sentir emociones en el proceso, pero lo que no es normal es ser dominado. Y cuando uno no tiene a Cristo en nuestros corazones, ahí es cuando o sea, es literalmente Mira, casi imposible ¿sabes? no ser dominado ¿Sabes? por las emociones. Mira lo que pasa. Y yo quiero, ¿verdad? No extendernos mucho. Y otra cosa, que me estoy quedando un poquito sin batería. Pero quiero, mira la importancia de las emociones. Jesús en un momento dado se fue a orar al huerto de Getsemaní.
Y él no estaba pasándola bien. Frisado ahí, yo creo. ¿Me escucha? ¿Me escucha Yanni? Sí, te escucho, fue que como que te frizaste de momento. Habla ahora, a ver. Que yo digo que hay una diferencia y Ok, cuando dice Jesús, que tengo buena señal. Ok, habla, a ver. cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, él le dijo a sus discípulos que oraran. Y él se fue a orar. Correcto. En él habían emociones. Porque en un momento dado le dice, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habían emociones, sabía lo que iba a suceder. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vuelve otra vez? Cuando él vuelve otra vez, ¿cómo encuentra a los discípulos? Dice que los encuentra dormidos a causa de la tristeza. Y el Señor una vez, mientras yo meditaba en esto, y algo bien fuerte, ¿sabes qué? Que cuando las emociones te dominan, te desconectan de tu vida de oración, te desconectan de tu diálogo con el Señor. Porque si ves, Jesús tuvo esa situación, pero él no dejó de orar, él persistió en la oración. Pero si ves a los discípulos, dicen que por causa de la tristeza, ellos se durmieron. ¿Sabe? Que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones, porque nos pueden separar de ese diálogo con el Señor. Tan sencillo. Y yo sé que a lo mejor mucha gente se va a identificar. Tuviste un problema, tuviste una situación y a lo mejor ese día estás con la tribulación y ese día no quisiste orar. ¿Que a quién le ha pasado eso? Que no levanten las manos, ¿verdad? Bueno, aquí no vamos a levantar la manita como en las clases presenciales, las clases de pero lo ha pasado, pasa. Sí. Que viene la situación y te aflige y lo que hace es que te tires en tu cama y la oración la dejas a un lado. ¿Por qué? Por la situación, por esa emoción que a lo mejor te llenaste de tristeza. Pero a Jesús le sucedió lo mismo, pero él persistió en la oración. Él no cortó el diálogo con el Padre. Y eso es lo que sucede cuando nosotros dejamos que nuestras emociones nos dirijan. Cortamos el diálogo con el Padre. Estoy aquí. Si No, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Está bueno, te estoy escuchando. Pero eso fue, está bueno. Pero eso, yo digo que es bien importante, ¿sabes? Saber dónde estamos en medio del proceso. Sabemos que si Él te envió, si Él te ha llamado para algo, Él no te va a dejar morir en el proceso. Créeme, si Él te ha llamado, Él no te va a dejar morir en el proceso. Cuando Elías huyó, que se fue a Querit, ¿verdad? Al arroyo de Querit. Dicen que los cuervos le llevaban pan y carne.
¿Sabe? Que en medio del proceso, Dios no permitió que él se muriera. ¿Sabe? Morirá de hambre. Nosotros no nos va a abandonar en medio del proceso, en medio de la situación, en medio de este caminar. Si Él nos ha llamado, tenemos que entender que no vamos a morir en el proceso, que vamos a ver lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Amén. Amén. No, Sacho, estoy aquí, yo estoy aquí escuchando, yo estoy aquí. Sé que de los que están conectados tienen que estar igualitos, tienen que estar ahí pegados escuchando. Estoy aquí como si fuera la predica de mañana, domingo. Amén, la gloria de Dios. No, pero sí, verdaderamente, o sea, si nosotros nos desenfocamos verdaderamente de nuestra confianza en Dios, de reposar en su palabra, como tú lo hiciste durante tu proceso de este año y del año 2010. O sea, si nosotros nos desenfocamos de esto y nos dejamos llevar por nuestras emociones, como nos hablaba la pastora Vicky, o sea, como comentó la pastora Vicky, ahí es donde está el problema. Que sí, como tú dices, puede venir un momento de tristeza, por supuesto que sí. El que diga que no le llega un momento de tristeza, que la oración ha sido su última opción, de verdad que no voy a decir la palabra porque me van a tirar piedra, pero o sea, cada cual sabe lo que hay. O sea, pero sí, o sea, nos llega ahora. Cuando nosotros nos toca tomar esa determinación, esas decisiones importantes de, ok, ya estás triste, perfecto, ya pasaste ese momento, ese trago amargo, pero ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar tirado, lamentándote, o vas a accionarte y te vas a levantar y vas a seguir hacia adelante? Vas a Ahora creer en la mismo un palabra de Dios. ejemplo, que es una de las preguntas que tengo, ¿cómo todo este proceso que tú has pasado en tu vida, por ejemplo, de tu niñez, tu crianza y estos procesos de salud que tú has pasado, han contribuido al líder que eres hoy? No solamente líder familiar, sino líder ministerial. Porque hemos visto, por ejemplo, hace poco no va mucho, tuvimos una transición en la iglesia, y vemos como el servicio de excelencia no ha cambiado, mejor dicho, ha sido un servicio de excelencia el cual ha ido en incremento. ¿Por qué? Porque se ha visto la madurez en ti. O sea, y en muchas otras personas, pero en este caso estamos hablando de Duamer Sánchez. este, Se ha visto la madurez en ti. No te Es que preocupes. estoy tratando de conectar aquí el celular porque me estoy quedando ya sin carga. Porque como pensaba Ok. hacerlo por laptop, pues Sí, es el verdad. celular no. Por eso fue que nos conectamos tarde, porque tuvimos un par de problemas con la conexión, porque el live iba, o sea, la conexión iba a ser desde su laptop y pues tuvimos que a última hora irnos por el celular, por eso nos conectamos tarde. Pero, ¿verdad? Como todos estos procesos que tú has pasado, o sea, han contribuido al líder, como dije, no solamente familiar, sino Se al apagó. líder que eres hoy. ¿Se apagó? Vamos a ver. Yo por lo menos te veo. Vamos a ver. Todavía lo tengo aquí. No se preocupen, mientras estamos en vivo. Estamos en vivo y esto está haciendo algo poderosísimo. So, vamos a traer nuevamente a Duamel a cámara. Vamos a traerlo nuevamente a cámara. El link nuevamente. Ok. Se le cayó, pero ya me enviarle el link para que él pueda conectarse desde acá.
enviarle eso. Ok, vamos a verificarla aquí. Esperarla que ya le envié el link a Duamel para que pueda conectarse nuevamente. Pero, ¿verdad? Sé que esto está siendo de bendición para muchas personas. Son cosas que pasan en vivo. Por eso me gustan los live. Me fascinan los live. No hacerlo grabado. Tal vez si lo hubiéramos hecho grabado y no de manera en vivo, o sea, lo que le dicen orgánico, o sea, las cosas que se han hablado aquí no se hubieran hablado. So, para que Duamel nuevamente el link para que se pueda poner. Ok, ahí está, estoy ahí añadiéndolo. Okay, ahí se está añadiendo. Bueno, lo que tienen que prender la cámara y habilitar el audio para que salgas en vivo nuevamente. El audio creo que... Ok, el audio está, nos falta la cámara, ahí está. Ahí volvimos, ahí volvimos. No te preocupes. Yo me iba a conectar desde mi celular, pero estaba igual, estaba como tú sin carga. Mira, lo tengo aquí cargando. Porque si me conectaba desde el celular, se me iba a ir el live en cuestión de nada. Y yo espero que siga cargando, porque si fallamos, se fue a cero. Pero nada, Mira, nos quedamos en la pregunta de que cómo todo lo que tú has pasado, o sea, los procesos que tú has pasado desde tu niñez, tus procesos de salud, y no solamente salud, procesos personales, han contribuido al líder que eres hoy, tanto líder de familia como líder ministerial, o sea, como líder del ministerio de diácono, etcétera. mira, esto me ha dado en mucho en el crecimiento personal, crecimiento como padre. De hecho, tengo unos, ¿verdad? Que ya llevan 44 años siendo casado. Ok, Que es algo que también que ayuda, ¿verdad? En cuanto a lo familiar. Entonces, tengo a la pastora Raúl y a Abigail, ¿verdad? Que fueron los que estuvieron ahí literalmente la mayor parte de este tiempo, ¿verdad? Que me enseñaron muchísimo. Y yo digo que siempre digo, se le cayó nuevamente. Necesito enviarle nuevamente el link. Ok, ahí está. Hey, ok, te escucho. Lo que falta es que prenda la cámara de salga, pero te escucho acá. Falta solamente que habilites la cámara. Por lo menos yo no te... ¿Está habilitada? Por lo menos yo no te veo la cámara. O sea, chequete en la parte de abajo que tenga el blog de la cámara quitada. sí, está Ahora mismo tú te ves en el Zoom. Sí, Sí, tú te ves. Qué raro, yo no te me veo. veo. Yo no te veo acá. Ahí me quité, ahora me volví a... Se le cayó. Es que yo aprendí otra vez de estos lives
Cuando cosas así pasan, cosas gloriosas están ocurriendo. No. Ahí, te escucho, te escucho. Lo único que falta es más que la cámara para que se quede acá en cámara. Sí, pero te escucho. Pero la cámara está prendida. ¿En serio? Ahora está apagada, ahora está prendida. Qué raro que Sí, acá no me sale. Pero anyway, vamos a seguir con el audio. Solo de menos porque lo que importa es el mensaje que se está llevando a cabo, ¿verdad? Que si me pueden decir en el área de comentarios si lo pueden escuchar, si escuchan a Duamel, si me pueden escribir en el área de comentarios. Por lo menos yo lo escucho a él, pero quisiera que me dieran en el área de comentarios si lo pueden escuchar también. Por lo menos yo tengo la cámara. Ahí. Es que se está desconectando, Daniel. Se desconecta y vuelve y me a la aplicación. Dice que no se escucha. Yo le envié el link, si tú quieres, yo le envié el link a tu esposa de Zoom. Verifícate a ver si ella tiene carga, que te pueda prestar un momentito el celular. Pues yo le envié el link por WhatsApp a ella también. Verifícate a ver. ¿Me veo? No, no te ve. Me veo yo solo acá. Se escucha, pero Acá dicen que no te escucha. Me escucho yo, pero tú no te escuchas. Ahora te veo. Ahora sí. ahora me ves. Ahora te veo. Sí. Ok. ¿Me estás escuchando, Daniel? Yo te escucho. Yo por lo menos sí te escucho. Pues básicamente, vuelvo y te digo, fue eso, como yo siempre digo, lo que a ti no, en este caminar, tú tienes una decisión. O toma los problemas para crecer o toma los problemas para destruirte. No tienes, ¿sabes? No hay otra opción. O la situación tú la tornas a tu favor o la situación tú la tornas en contra tuya. Tú decides si vas a crecer con la situación o simplemente te vas a estancar. Yo por lo menos he decidido crecer. Y es lo que exhorto, ¿verdad? Todo el mundo, porque yo sé que cada persona, yo sé que ha pasado por diferentes situaciones. Pero que no se rindan en el camino, ¿sabes? Yo miro mi situación, pero yo puedo ver la situación de otros y a lo mejor han sido peores que las mías, ¿sabes? Porque muchas veces tenemos que mirar hacia el lado y ver que muchas veces hay personas pasando peores cosas que las nuestras. Pero vuelvo y te digo, yo creo que eso ha sido el fundamento. Primeramente, Cristo en mi casa. Segundo, la enseñanza que nos dan, la palabra que nos llevan en nuestra congregación con una palabra fresca, una palabra bien variada, donde tocamos, ¿verdad? Se tocan muchos temas, no solamente estamos en un solo tema, es una palabra bien variada, bien balanceada. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado. Yo sé que no solamente a mí, nos ha ayudado a muchos a poder crecer y poder entender que en medio del proceso Dios no nos va a dejar, en medio del proceso nosotros vamos a continuar. Y básicamente, vuelvo y te repito,
el crecimiento que he tenido, ¿verdad? En la iglesia para la gloria del Señor, se basa mucho en nosotros no somos creados, quiero que entiendan, nosotros no somos salvos por obra. Nosotros tenemos que servir, y Jesucristo mismo dijo que él venía a servir, no a ser servido. Y yo ese es el mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Y parte yo digo, de mi crecimiento ha sido en el servicio. Yo puedo, ¿verdad?, decirte que yo he corrido de la iglesia, wow, huir de pasillo, he estado en las cámaras, he estado en el sonido, en la contabilidad, he estado en muchas facetas dentro de la iglesia, que me han dado, que me han enseñado y me han dado esa, digo yo, ese aprender, en este caminar. Es lo que me ha ayudado, el servicio y ser leales, a verdad, a tus pastores, a tus líderes. Yo tengo líderes que yo tengo que respetar. ¿Sabes? No porque yo sea un líder, yo me sujeto a otras personas y sé respetarlas. Eso es bien importante en la vida, ¿verdad?, de nosotros como creyentes, y igual te digo, de la manera que las situaciones no te destruyan, tú vas a crecer. Créeme que la manera que las situaciones no te destruyan, tú vas a crecer, estás destinado a crecer. Amén. ¿Me estás escuchando? Claro que sí, claro que estoy escuchando. ¿Verdad? Y para culminar, me gustaría, ¿verdad?, que nos dijeras, ¿verdad?, ¿qué perspectiva tú tienes, o sea, en cuanto tú como líder, ¿verdad? Y ¿verdad?, tiene un rol muy importante dentro de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero solamente a máxima alabanza, sino en lo que es el cuerpo de la iglesia en general. ¿Cómo tú crees que la iglesia debe comenzar a accionarse ante estos tiempos de cumplimientos proféticos y también estos tiempos, ¿verdad?, difíciles? No voy a mencionar la palabra pandémico porque ya eso de pandémico, ya eso ha pasado a otro nivel. O sea, en el sentido de que ahora son más cosas en adiciones a una pandemia. Son muchas más las cosas que están añadidas. Por eso es que digo tiempos de cumplimientos proféticos. ¿Cómo tú piensas, opinas que la iglesia debe accionarse en estos tiempos? Mira, no debemos armar. Yo había puesto como un post, algo que realmente es una realidad. Okay. La iglesia que conoce la palabra, estos tiempos no le afectan. La iglesia que conoce la palabra, estos tiempos no la sacan de carrera, porque saben que son tiempos proféticos, saben que estas cosas tienen que ocurrir, que está escrito, ¿sabes? Simplemente nosotros estamos viviendo tiempos proféticos y como iglesia solamente tenemos un norte, que es seguir trayendo almas para Cristo, porque sabemos que Cristo está cerca y que tenemos que buscar esas almas que todavía no han llegado a Cristo. Yo creo que ese debe ser el norte de la iglesia, que en medio de esta situación no debe ser una iglesia con temor, sino que una iglesia que se empodere, una iglesia que sepa, que entienda que se está viviendo tiempos proféticos, que se están viviendo los últimos días, ¿verdad?
Y de esa manera nosotros como iglesia tenemos que salir y buscar a esas personas que no conocen de la palabra e impactarla, ¿verdad? A cada una de esas vidas. Hay un dato que yo mientras leía un libro decía que mueren cada minuto, si no me equivoco, o cada segundo, 66 personas sin conocer de Cristo. Wow. ¿Sabe? Que es muchas personas, son muchas personas. Sí. ¿Sabe? Nosotros como iglesia en este tiempo, en vez de, ¿verdad? de otra cosa, no, esto no, este tiempo como podemos decir pandémico, de tanta situación, no nos debe de atemorizar, sino que debemos de utilizarlo para empoderarnos y poder alcanzar vidas para Cristo. Sí, Eso yo creo que es lo primordial. Nosotros creemos y tenemos una palabra, y confiamos en la palabra y creemos lo que establece la palabra de Dios. Y vamos a seguir en creyendo que en medio de esto, en medio de este problema, en medio de esta situación, Dios no nos va a dejar morir en el camino. Vamos a seguir hacia adelante como iglesia, vamos a seguir hacia adelante como individuos y como familia. Vamos a seguir hacia adelante. Como decía cuando empezó el lockdown, yo me acuerdo que estaba este eslogan, que en Máxima lo empezaron a poner mucho y muchos ministerios, pero que empezaron a poner no le vamos a bajar. Ajá. Sí. Sí, no, tenemos que continuar. Este caminar, ¿verdad? Dice que es para valientes. Dice Correcto. que el reino de los cielos sufre violencia y que los valientes son los que lo van a arrebatar. ¿Sabes? No podemos en estos tiempos bajar la guardia. No podemos en estos tiempos escondernos de esta realidad, sino que vamos a salir hacia adelante, ¿verdad? Siguiendo, porque como tenemos que cumplir unas leyes celestiales, también tenemos que cumplir unas leyes terrenales. No es que vamos a violentar, no es que vamos a violentar lo que dispone el gobierno, por lo menos el gobierno de Puerto Rico, que es el que nos rige a nosotros, ¿verdad? Y el de Estados Unidos, en muchas de sus reglamentaciones. Pero nosotros no vamos a violentar eso, pero nosotros vamos a seguir activos. Dentro del marco que nosotros podamos tener, vamos a seguir activos. Así mismo. Muy bien. A ver, primero que nada, ¿verdad? Te doy gracias por este tiempo que nos has dedicado, este tiempo que has sacado, ¿verdad? Para poder compartir con nosotros y ser tan, ¿cómo que se dice? Tan transparente y tan claro y compartir con nosotros este testimonio que yo sé que ha sido y será de bendición para muchas personas, que no solamente los que están ahora conectados en vivo, sino los que verán la grabación o escucharán el audio en las plataformas de podcast, que pueden encontrar los links a las diferentes plataformas de podcast en mi perfil o en el canal de YouTube, que también estará disponible, ¿verdad? Y me gustaría despedir esta trayectoria con una oración, ¿verdad? Que nos pudiera despedir con una oración antes de irnos. Amén. Primeramente te doy gracias, ¿verdad? Por la oportunidad. No por la oportunidad de yo estar, ¿verdad? Porque pues la gloria siempre va a ser para Dios y yo no, pues no. Pero la oportunidad porque siempre yo, como yo digo, aunque sea una sola persona que pueda identificar, si pueda decir yo voy a seguir hacia adelante, Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Eso basta. ¿Sabes? No es porque sea yo, no es porque sea el otro, no es porque sea. No. Es que por mi situación se pueden identificar unos y por las situaciones de otros se pueden identificar otros. Que es lo que esto es lo que yo creo que es el fin de este trabajo que está realizando. Y creo que es un trabajo muy bueno y excelente. Nada, te doy las gracias y las gracias a las personas que pudieron estar conectadas y a los que van a escuchar,
que sea de bendición para cada uno de nosotros. Pero vamos a orar. Yo sé que el tiempo, ¿verdad? Nos ha tomado, ya son las 10 de la noche aquí en Puerto Rico. Nos ha tomado un tiempito y entre los problemas técnicos que hemos tenido, pero yo sé que va a ser de bendición para cada vida. Los problemas técnicos yo sé que no van a quitar la esencia de la palabra que se ha compartido en el día de hoy aquí. Amén. Pues vamos a orar, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria, Señor, y la honra. Gracias, Señor, por permitirme poder estar aquí, Señor, con Yadniel en su programa, Señor. No, Señor, para simplemente hablar o mostrarme, Señor, sino para que con cada una de las situaciones, no solamente las mías, sino con cada una de las personas que han podido estar, Señor, que vidas puedan ser transformadas, vidas puedan ser cambiadas, que ellos puedan entender, Señor, que en ti hay esperanza, que en ti, Señor amado, podemos tener misericordia, podemos tener gracia, podemos tener paz, que van a llegar momentos difíciles, pero tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Yo oro por cada una de esas personas que no conocen, Señor, que te puedan conocer, que puedan decir, te recibo en mi corazón. Me uno a las palabras, Señor, de cada una de las personas que yo sé que han venido y han pasado por este canal y han declarado una palabra y han podido de alguna forma u otra impactar a personas. Yo declaro que de igual manera, Señor, podemos impactar a personas y vamos a seguir impactando, Señor. Que tú vas a utilizar a Yadniel con poder, con unción, Señor amado, que tú le vas a seguir dando mayores, Señor, técnicas, mayores cosas para hacer, Señor, para tu reino, Padre. Yo declaro que cada vida que haya escuchado esto lo atesorará en su corazón. Y el enemigo no podrá robar la palabra que se haya soltado y lo que puedan haber aprendido de mi trayectoria. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todas y cada una de las personas. Recuerden compartir esto en las redes sociales para que sean de bendición para otros, así como lo ha sido y lo será para ustedes. Esto ha sido mi trayectoria con Duhamel Sánchez y Yadniel Vega. Nos vemos la próxima semana con otra trayectoria más que también sé que será de gran bendición. Muchas bendiciones. Amén.